Bien, quiero que vayamos al Evangelio de Juan. Alguien me dijo, ¿y qué tiempo vamos a durar estudiando Juan? Digo, bueno, imagínate, hasta que terminemos. Al capítulo 1, específicamente los versículos 12 y 13. Específicamente los versículos 12 y 13 del Evangelio de Juan. Dice allí la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque qué importante tener un tiempo de adoración delante de ti, Señor. Nos gozamos, nos alegramos, y así mismo, Señor, queremos alegrarnos y gozarnos con tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que ella alegre nuestros corazones y seamos bendecidos a través de ella. Usa tu Santo Espíritu, Señor, para edificarnos y para sustentar a tu siervo que la va a exponer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el mensaje pasado, hermano, nosotros vimos que la luz verdadera entraba a este mundo, es decir, el Señor Jesucristo como la luz verdadera entraba a este mundo. Además, aprendimos que esa luz verdadera fue rechazada por el mundo. El mundo que creó de manera general, el cual le debía honra y honor y alabanza, lo rechazó. Pero también lo más triste de esto, hermano, que también fueron rechazados por los judíos, por su pueblo. Al pueblo que él vino de una manera particular y que sabía las profecías acerca del que vendría el Mesías, también por su pueblo fue rechazado. El mundo por la ignorancia y los judíos por la dureza, que es producto de la incredulidad. Y aquí hay algo, hermano, que debe causarnos nosotros tristeza, y es que el conocimiento no avala la aceptación de las cosas como son. El pueblo judío conocía que vendría un Mesías, conocía la palabra de Dios. Inclusive cuando los magos fueron a donde Herodes, ellos interpretaron correctamente la venida del Mesías y a dónde debía de nacer. Y sin embargo, estos judíos, con todo el conocimiento, por la dureza de su corazón, rechazaron al Mesías. Y eso debe de enseñarnos algo, hermano, y es que el conocimiento muchas veces no nos permite ni siquiera ver lo que hemos aprendido. O sea, se olvidaron, no conocieron, no vieron el tiempo en el que el Señor iba a venir, no vieron al Señor manifestado. Y por eso el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, rechazó al Señor. En el mensaje de hoy veremos que aunque la luz fue rechazada por el mundo, y en general por estos judíos, por la dureza de su corazón, la luz verdadera, Cristo el Mesías, no fue rechazado del todo, sino que hubo un grupo que le recibió. Y también veremos el privilegio que tiene ese grupo ahora por haber recibido al Señor. Y lo primero que veremos en este punto, algunas luces que son necesarias para que se mantenga el poder del sonido. Como decíamos, lo primero que veremos es lo que creyeron, lo que recibieron al Señor. Juan 1:12 dice lo siguiente: mas lo que les recibieron y a lo que creen en su nombre. En primer lugar, aquí hay que poner la atención a la palabra más. Esta palabra es una conjunción. ¿Y qué es una conjunción? Una conjunción es la unión de una frase u una oración. En otras palabras, valga la redundancia, esta palabra se utiliza para unir dos o más partes de una oración o dos o más partes de una idea. Veamos la idea que se quiere expresar en esta conjunción. Dice el versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino
Y los suyos no le recibieron. Más, y aquí viene la unión, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese más es un punto de partida desde ahora en adelante que une la parte negativa con la parte positiva. Hay un cambio dramático en lo que se venía diciendo y lo que se va a decir ahora. El odio que el mundo siente hacia Dios y el rechazo de los judíos, su pueblo, no invalidan o frustran el plan de Dios de modo alguno. En otras palabras, nadie puede invalidar el plan de Dios. Lo que Dios ha trazado, eso se va a cumplir por encima de todas las cosas. Cristo puede ser odiado por el mundo, Cristo puede ser rechazado, pero a quienes Dios había elegido desde antes de la fundación del mundo, no podrían resistir su llamado. O sea, ese llamado irresistible de lo suyo no puede ser invalidado por nada. Ellos recibirían al Señor y creerían en su nombre por encima de todas las cosas, pese al rechazo del mundo y la dureza de los judíos. Y aquí hay dos verbos importantes a los cuales deberíamos ponerle atención, una gran atención para comprender el pasaje. Y estos son el verbo recibir y el verbo creer. Primero veamos lo que significa recibir. Recibir es fácil, significa aceptar algo o alguien, y en este caso con agrado. Eso significa recibir. No como decíamos la semana pasada, que cuando usted va a Nueva York, aunque quieren aparentar el agrado, a la gente con lo complicado que está el mundo, le dice, ay, esta cosa sí está difícil. Ahí no reciben a uno con agrado. Mira a ver lo más pronto que usted puede ir, lo que están diciendo. Sin embargo, aquí dice que lo que lo recibieron con agrado. Por ejemplo, cuando uno recibe una visita en su casa, la cual es agradable, decimos, me recibieron muy bien. Y la idea es lo opuesto al rechazo o al desprecio, o al rechazo o al menosprecio soterrado. Cuando dice que este grupo de personas recibieron a Cristo, la luz verdadera, la recibieron con alegría y con una actitud que reflejaba privilegio y bendición. Vino Cristo a nosotros y nosotros le recibimos con alegría. ¿Qué puede ser de más honra para nosotros, hermano, que el príncipe de paz, el dador de la vida, nos visite de una manera muy especial? ¿Qué puede ser de más honra? Dice que ese grupo recibió con honra y con gracia al Señor. Y Pablo nos dice que los tesalonicenses, para tener una idea de lo que es recibir, recibieron muy bien el mensaje y a Pablo el mensajero. Esa es la idea que queremos transmitir. Por ejemplo, si vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 6 y 9, dice lo siguiente. Tesalonicenses 6 y 9 dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En medio de los problemas, de la persecución, vino la palabra. Sin embargo, esto no impidió que se recibiera con gozo en medio de los tesalonicenses. Y esa es la idea. En medio de las circunstancias que vinieron, el Señor se manifestó y los recibimos con gozo. La idea que los tesalonicenses es que los tesalonicenses recibieron la palabra del Evangelio y a Pablo con gozo y de buena gana. A pesar de la tribulación y la persecución, Pablo le había traído el mejor de los mensajes que una persona puede escuchar. La salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, quien nos libra de la ira venidera y nos da vida eterna. Al apóstol Pablo traer esa palabra, el pueblo de Tesalónica la recibió con gozo. Esa es la idea, hermano, de recibir, pero de recibir con gozo. El segundo verbo es creer. Este verbo significa estar convencido o persuadido que algo es verdad. Gracias, amor. Estar convencido o persuadido de que algo es verdad. En el sentido religioso se refiere al ejercicio de la fe. Cuando ejercitamos la fe, creemos. El verbo creer no es decir que sí ciegamente a algo, no, hermano. No tiene que aceptar la cosa porque así que son, no. Sino abrazar y aceptar como verdad lo que la palabra de Dios nos dice, por estar convencido de que esa verdad es lo que nosotros necesitamos para cambiar.
De nuevo el ejemplo es el de los hermanos de Tesalónica. En Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Eso es, la idea es enseñando minuciosamente las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo le explicaba y le demostraba que Jesús era el Cristo. No era una cosa, hacértela porque tiene que ser así. No. Había una demostración, había una apología, había una enseñanza del apóstol Pablo para convencer a aquellas mentes que no creían en Cristo de que Cristo era el Señor. El resultado lo vemos en el versículo 4 del capítulo 17 del Hechos, que dice: y algunos de ellos, por esa presentación de Cristo, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, se convirtieron al Señor de cómo Pablo expresó la palabra de Dios y lo llevó a creer. Estaban convencidos de que el Evangelio era verdad. Ahora bien, creer no es decir, bueno, aunque no lo entiendo ni estoy convencido de eso, lo voy a creer. Hermano, tenemos que estar convencidos de las cosas que se nos enseñan en cuanto a Cristo para poder creer lo que esas enseñanzas. Esa acción de por sí no es creer. Cuando nosotros decimos, no, yo no estoy convencido, pero está bien. No, hermano, ¿cuántos de ustedes creen que 2 más 2 son 4? Bueno, la mayoría nos enseñaron así en la escuela. ¿Por qué? Alguien nos explicó, un maestro en la escuela nos explicó, y vimos que era realidad y nos convencimos de ello. 2 más 2 son 4. Nos lo explicaron y lo creemos. Porque nos lo enseñaron así. Y nos enseñaron bien y lo aceptamos y lo creemos. Entonces la fe en Dios se requiere del mismo proceso. Alguien tiene que explicar el Evangelio. Vemos nuestra condición de muerte en pecado y quedamos convencidos de que necesitamos el Salvador. Por eso muchas veces yo no creo en esas conversiones emocionales. No, yo me convertí porque estaban brincando mucho en la iglesia y porque yo vi algo que me gustó cuando cantaron un cántico. No, hermano. La palabra de Dios me dice que yo tengo que estar convencido por esa palabra para que pueda creer, enseñado por esa palabra. Y eso ha sido uno de los principales, ahí está la llave, uno de los principales objetivos de nuestra iglesia, enseñar la palabra de Dios para convencer por ella, no por nuestros propios argumentos. Convencemos a las personas de que vengan a Cristo por el argumento que tiene la palabra de enseñarle a esa persona de cómo venir a Cristo. En otras palabras, aquí podemos entender el regalo de Dios en Cristo y aceptamos como verdad, primero, que somos pecadores. Eso se nos enseña, que nadie duda de eso, que somos pecadores. Y segundo, que necesitamos a Cristo. Convencidos de estas verdades, nos humillamos ante Dios y los recibimos convencidos de que Jesús, la luz de Dios para los hombres, Dios hecho hombre, es el único Señor sobre todas las cosas, y nos sometemos a Él, o sea, en todas las cosas. ¿Por qué? Porque nos convencieron que debemos hacerlo de esa manera, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. De otra forma, quedamos convencidos de que Él es Dios y nosotros criaturas, quienes debemos adorarle y servirle con gozo y alegría. Eso es lo que debemos de hacer, hermano, cuando predicamos el Evangelio. Convencer, para que la gente crea de una manera ciertísima de que Cristo es el Señor. Por eso yo no creo en algunos métodos evangelísticos que andan por ahí, la carretera romana y estas cosas. Mira esto, ya que entonces vamos a orar y ya tú eres salvo. No, espérate un momento. Vamos a ver lo que el Señor quiere. Y esa es la explicación que hicieron los apóstoles desde el comienzo de la iglesia. Si usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 36 específicamente, Pedro finaliza su mensaje en el día de Pentecostés de la siguiente manera. Mira cómo termina Pedro en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Perdón. Después de explicar al apóstol Pedro, si usted coge todo el discurso del aposento alto,
después de que el apóstol Pedro explicar las profecías de Joel en cuanto a la venida del Espíritu Santo y la profecía de David en cuanto a la resurrección de Cristo, Pedro concluye que Jesús, a quien crucificaron, es el Cristo y el Señor. Y cuando Pedro le explica esto a estos judíos que estaban en una fiesta, en el día de Pentecostés, le explica, trayéndole del Antiguo Testamento la enseñanza que el Mesías vendría el Espíritu Santo en Joel, vendría el Señor de una manera muy especial. ¿Cuál fue la respuesta de estas personas que estaban escuchando y fueron convencidos por la explicación de la palabra de Dios? Dice Hechos capítulo 2, versículo 37 lo siguiente: al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, comprendieron, y lo llevó a que su corazón se temblara, para ponerle una idea. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, me convenciste, pero no me convenciste me convenciste por la palabra de Dios. Desde el principio tú me convenciste por la palabra de Dios, que esto es así. Ahora, ya que me convenciste, ¿qué yo debo hacer? Entonces el apóstol Pedro sabiamente le dijo: arrepentido y convertido para que vengan tiempos de refrigerio a vuestras vidas. Pero no fue una cosa que, ya que estamos, y brincando, y el Espíritu Santo, y trajo. No, nada de eso. Fueron convencidos por la palabra de Dios. La convicción del pecado de ellos, la convicción de que Jesús es el Cristo, los pone en la posición de creer que deben someterse a Él, por la cual preguntaron: entonces, ¿qué haremos, Señor? La persona que cree no se queda con la teoría, sino que toma acciones. Como dijimos, recibir al Señor significa que con gozo lo tomamos como Él es Señor de los cielos y de la tierra. De hecho, lo más fácil del mundo es aconsejar a un creyente verdadero que uno solo necesita presentar la palabra y actitud de ese hermano a llevarlo convencido de lo que la palabra dice. Mira, hermano, esto pasa también en la consejería. Cuando vamos a la consejería no podemos ir con la experiencia humana. Y ya lo tenemos por experiencia y le damos gracias a Dios porque hemos hecho algunos cursos de consejería. Usted no puede llevarse para convencer a una persona desde su mal con armaduras que no son conforme a la palabra de Dios. Inclusive, hemos visto en la consejería, aún en el contexto de nuestra iglesia y de otras personas que vienen aquí, que cuando nosotros le abrimos la palabra de Dios y lo convencemos de su mal por la palabra de Dios, sus reacciones a creer lo que la palabra de Dios dice para su bien ha sido más beneficiosa que lo que le enseñan por ahí en el mundo con algunos principios de que de psicología y de estas cosas. Nos hemos dado cuenta de eso, hermano, que al enseñar, al transmitir la verdad de esta palabra a ese mal que tiene esta persona y convencerlo por la palabra, esa persona ha cambiado. Y eso es lo que nosotros buscamos. Cuando Pablo cree en Jesús, mira, también en esto ya desde el punto de vista evangelístico, ¿cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? La obediencia a Cristo. Y eso es lo que tiene que hacer la palabra, llevar a la persona a la obediencia a Cristo. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Capítulo 9, 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entra el Señor con una argumentación hacia el apóstol Pablo y le pregunta: Pablo, ¿por qué tú me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor sigue argumentando. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En otras palabras, yo soy el Salvador que fue anunciado por esa persona que tú estás persiguiendo. Entonces dice el Señor: duras cosas te dar cosas contra el aguijón. ¿Usted sabe lo que es dar cosas contra el aguijón? Usted ve los bueyes en los pueblos, lo que han arado con bueyes, se dan cuenta. El aguijón es una pullita que tienen, y cuando el buey está rezagado, lo pullan con él, y el buey tira la pata hacia atrás, y se clava también la puya en la pata. Y eso es lo que el Señor le dice: quiero convencerte por mi palabra de que lo que tú estás haciendo no está correcto, te está haciendo más daño.
Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Me convenciste por la palabra. Me llevaste a un plano de convicción y ahora ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Y qué vemos aquí, hermano, que la obediencia está ligada al creer, que en algunos textos se usa como si tuviera la misma idea. En otro texto, Santiago, porque como el cuerpo, en capítulo 2, versículo 26, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. O sea, tenemos, y es para decirnos que también en esta parte tenemos que obedecer. Se nos enseña cuál es nuestro deber. Y si no obramos, es como si fuera una obra muerta, una salvación muerta. Usted puede decir que cree, pero creer lo lleva a obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que tiene que hacer en cada predicación a un inconverso, llevarlo al conocimiento de una manera explícita por la palabra de Dios de lo que significa creer en Cristo. Entonces, en resumen, la acción de aquellos que reciben la luz verdadera es que creen en Jesús y le reciben o aceptan como Señor de su vida, de tal manera que Él es el Dios de ellos y ellos son su pueblo. ¿Has recibido a Cristo como tu Dios Salvador? Entonces, si has sido convencido de que Cristo es tu Salvador, entonces tienes que responder a eso, hermano. A esa salvación. ¿Cómo? Obedeciendo, haciendo lo que Él te manda hacer. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros. Mucho conocimiento y poca obediencia. Pero lo que la palabra de Dios quiere llevarnos, no enseñarnos intelectualmente que conozcamos esta palabra, sino que obedezcamos para que respondamos a esta palabra. Responder a aquellos que no conocen a Cristo a través del conocimiento de esa palabra explícita, lo lleva a creer en Cristo. Y a nosotros que ya hemos creído, nos lleva a hacer lo que nos demanda esa palabra. Y hemos tenido bastante argumento para no solamente traer intelectualmente a sus mentes, no solamente quien expone la palabra aquí los domingos, sino otras personas, de traer esta palabra a su mente, ¿para qué? Para que nosotros actuemos. Y eso es lo que significa creer. Creer conlleva también obediencia. No podemos recibir una mitad ni creer sin obedecer. Creemos y también tenemos que obedecer. Y eso es lo que quiere enseñarnos aquellos que creyeron, aquellos que son obedientes a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de recibir y creer en el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el resultado, hermano? El privilegio más grande que tiene un hombre es el resultado de creer en el Señor. Juan, hermano, dice, nos convertimos en hijos de Dios. Cuando creemos, hermano, nos convertimos en hijos de Dios. Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A lo que hemos creído, dice el texto, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto nos da la idea de que no todos somos hijos de Dios. Y lo veremos un poco más tarde. O lo veremos ahora. El versículo 13 lo explica muy bien. No todos, yo soy un hijo de Dios. Vi una discusión, porque ahora se han enganchado muchos locutores y comentaristas a evangélicos, y no supo responderle por qué aquella persona es criatura de Dios y otros son hijos de Dios. Se empantanó ahí en el medio del problema, hermano. Y nosotros debemos estar claros que hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Los que hemos creído en Cristo. Le dio, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí se dice que las personas que creen en el nombre de Cristo no son nacidas de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, primero, que los creyentes no llegaron a ser lo que son por la sangre. Es decir, por ser descendientes de Abraham, a los judíos, o por su relación sanguínea con personas piadosas. Queremos explicarle esto también. La gracia de Dios no pasa de un familiar a otro porque somos familia. Esa es la idea, hermano. No es de sangre. O sea, usted no hereda la salvación. Mi hermano, el mayor mío, me dice, no, como tú vas allá arriba, tú me das una manito. ¿Verdad? Me das un jalón. Digo, no, allá no hay jalones. Allá no hay tráfico de influencia. Allá no hay eso. No, nosotros, hermanos, los creyentes, no llegamos a ser creyentes por sangre. O sea, Ariel
Y Daniel y Laura, si su conversión son verdaderas, no son creyentes porque son hijos del pastor Castillo, ni las hijas de Vaca porque son hijos, ni los hijos suyos porque son hijos de ustedes, no. Son creyentes porque fueron convencidos para ser creyentes y eso los llevó a la salvación. Si no creen ellos, esto es individual. La salvación no es por racimos, es individual. Segundo, tampoco los creyentes llegaron a ser lo que son por voluntad de carne, es decir, por medio de los esfuerzos y del empeño de su propia naturaleza. La naturaleza nunca puede cambiarse a sí misma. Lo que es nacido de pecado, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, yo no puedo salvarme, inclusive porque vengo a la iglesia. Estoy haciendo un esfuerzo para ir a la iglesia. Eso no te salva. Yo estoy haciendo buenas obras para ganarme la salvación. Y alguien me dijo, un creyente que predica y es profeta y toda esta cosa, ese hermano se está ganando la salvación. No, la salvación no se gana. No es por voluntad de carne. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Tercero, tampoco los creyentes llegan a ser lo que son por voluntad de varón, es decir, por medio de los actos y hechos de otro. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, mamá. Conversión, bautismo, que yo qué. Confirmación, yo tengo padrino de bautismo, de confirmación, como 3 padrinos tiene uno. Y en aquellos tiempos era beneficioso para mí porque los reyes me dejaban en los 3 padrinos. Bueno, en mi pueblo dejaba al niño Jesús, donde los 3 padrinos me dejaban porque yo tengo 3 padrinos. El padrino de qué sé yo qué, el padrino de agua, el padrino de confirmación, el padrino 3 padrinos. Hermano, ni los curas, ni los pastores pueden conferirle salvación a nadie. Ni por confesión, nada de eso, hermano. El hombre no puede regenerar corazones. Los creyentes llegaron a hacerlo solo y completamente por la gracia de Dios. No hay otra manera. Es la pura gracia de Dios que previene, llama, convierte, renueva, santifica a lo que deben su nuevo nacimiento. Eso es lo que se debe su nuevo nacimiento. Esa es la palabra de Dios, hermano. No hay otra razón. Son nacidos de Dios, como dice el capítulo 3, más claramente, nacidos del Espíritu. ¿Por qué? Por medio de la regeneración de la palabra de Dios. No hay otra forma. Entonces usted se puede preguntar, ¿quiénes son los hijos de Dios? El versículo 12 lo dice bien claro. A todos los que lo recibieron. Los que recibieron al Señor, esos son los hijos de Dios. Los recibieron porque creyeron de una manera convincente por la explicación que se dio de Él, de que es el Hijo de Dios para salvación. Esta expresión significa a todos los que creyeron en Cristo y le reconocieron como el Mesías. Solo es otra forma de la expresión que tenemos al final del versículo. A los que creen en su nombre. Recibir a Cristo es aceptarle con un corazón complaciente y aceptarle como nuestro Salvador. Es una de las muchas formas de hablar por medio de la cual se expresa la Biblia, esa fe justificadora que une al alma del pecador a Cristo. Creer en Cristo con el corazón es recibirle, y recibirle es creer en Él. El apóstol Pablo le dice a los Colosenses lo siguiente en el capítulo 2, versículo 6. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, tenemos que recibir al Señor para andar en Él. Y la palabra traducida a todo lo que recibieron, quien quiera o cualquiera persona, esa es la idea. Cualquiera persona que haya recibido por convicción de la palabra en Cristo, a estos son los hijos de Dios. Esto no importa que hayan sido fariseos o saduceos, eruditos o ignorantes, hombres o mujeres, judíos o gentiles, grandes pecadores y pequeños pecadores, aunque no hay pequeños pecadores, hay pecadores. Al drogadicto, al homosexual, al político corrupto y al religioso violador de niños y que toma la religión como fuente de ganancia. A todos ellos, arrepentidos de sus pecados, se le otorga el privilegio de ser hechos hijos de Dios. A los que creen. ¿Para qué? Creer para obedecer. Dice, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y esta expresión significa, le dio el privilegio de la adopción en la familia de Dios. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice, 26,
todo aquel que cree que Jesús es el Señor es nacido de Dios. No hay filiación a Dios sin fe viva en Cristo, hermano. Tendremos que creer para ser hijos de Dios. Por la fe en Jesucristo. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es Cristo, dice Juan, 1 Juan 5:1, es nacido de Dios. Y Gálatas, como decíamos, por la fe en Cristo Jesús es que somos salvos. No hay otra manera. Nunca olvidemos esto, hermano. Hablar de que Dios es el Padre de los hombres y de que todos los hombres son hijos de Dios, aunque no crean en el Hijo de Dios, es contrario a su palabra. No porque soy un hijo de Dios, tú eres una criatura de Dios. Y con la imagen de Dios, distorsionada por el pecado, pero una criatura de Dios. Perdón, pero no son hijos de Dios aquellos que no tienen fe en Jesús. Solamente los que creen en su nombre es que se les dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. No hay otro. No importa la religión que tengan, los que creen en el Hijo de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que no sea el Señor Jesucristo. No hay otro nombre, hermano. Ustedes son comparando los evangélicos. No, eso es lo que dice la palabra de Dios y nosotros creemos por lo que nos enseña esa palabra, que esa es la verdad. Nunca olvidemos esto. Hablar de que Dios es Padre de los hombres y que los hombres son los hijos de Dios, aunque no crean, eso es mentira. No se olviden eso. Y somos hijos de Dios por su amor, hermano. Por la manera que Él nos amó. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 1. Dice allí la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no lo conoce a Él. Recuerde que el mundo rechazó al Señor. Y el versículo 2 agrega lo siguiente en su comienzo. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Quiénes son creyentes aquí? Esos son los hijos de Dios. Ah, pero yo estoy visitando la iglesia, pastor. No, pero tiene que creer para que sea hijo de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 12, dice que ahora somos de la familia de Dios. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, dice el apóstol Pablo. Pero ahora prosigue en el versículo 19 y dice, soy ciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. No, yo soy miembro de la familia de Pedro. No, si usted es creyente, primero es miembro de la familia de Dios, que es el mayor privilegio que tienen los hombres. Por ser hijos, nos hemos convertido en esa familia grande y hermosa. Como hijos pertenecemos a su familia. Pertenecemos a su casa, hermano. Y por tanto, tenemos una relación extraordinaria con Él. Una relación de padre a hijo, pero no un padre cualquiera, ni un padre maltratador, ni un padre amoroso. Esa relación tenemos como hijos. Por eso Él nos cuida, nos bendice, nos lleva con bien. Oye, hermano. Y eso, claro está, a su vez significa que somos herederos de Dios. ¿Cómo? Sí, hermano, nosotros heredamos todas las bendiciones de Dios. El apóstol Pablo lo dice bien claro en el capítulo 8, versículo 17. Si hijos, también herederos. Heredero de Dios y coheredero con Cristo, hermano. Todos los privilegios del reino de los cielos, como hijos de Dios, lo heredamos nosotros, igual que Cristo. De hecho, esto va un poco más lejos todavía. De tener el privilegio de ser hijo de Dios, va mucho más lejos. Por ser hijo de Dios, por medio de la fe en Cristo, Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 9 al 10, dice lo siguiente. Mira lo que somos nosotros ahora, hermano. Mas vosotros sois linaje escogido. Está hablando de la realeza. De la realeza de Dios. Somos un linaje escogido. Real sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? Interceder por los demás. Pero nosotros no somos un sacerdote cualquiera. Somos un real sacerdocio. Nación santa.
pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Y aquí viene el privilegio, hermano. Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos nosotros en Cristo por ser hijos de Dios, hermano. Y a veces nosotros no respondemos como hijos de Dios. Parece que somos hijos de cualquier cosa. Un hijo de Dios tiene que estar gozoso. Y no venir al culto como si fuera una obligación. Me trajeron al culto. No venga así, hermano. Tú eres un hijo de Dios. Tú vas a la casa de tu padre. Tú vas a gozarte con la alegría de tu padre. Voy a poner un ejemplo personal, hermano. Hay una gran expectativa entre mi esposa, yo, Laura, Ariel, Daniel, porque nos vamos a juntar como familia. Y estamos planificando todo lo que vamos a hacer en esos días. Y esperamos oración para que Dios nos ayude en lo que hemos planificado. Pero ¿qué queremos, hermano? Gozarnos como familia. ¿Por qué? Porque vamos a estar los padres con nuestros hijos y más alegría todavía con nuestros nietos. Porque eso alegra nuestra vida. Aunque bonita, pero alegra nuestra vida. Hermano, si nos estamos alegrando con una familia natural, ¿qué más sería alegrarnos con una familia espiritual? Los hijos de Dios tenemos que venir con cánticos de alabanza, entrar por su puerta con alabanza y no venimos y nos sentamos aburridos. No, hermano, venimos a adorar a Dios. Estoy con mi Padre, estoy con Jesucristo, soy coheredero con Él, soy un real sacerdote, soy un hijo de Dios. Pero a veces parecemos que somos hijos no sé de quién. Y venimos con una carga, hermano, y como con la cruz nos pesa más que todo. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová, el que mi padre iremos, para alabar su nombre. Me alegré, decía el salmista David. Yo voy a la casa de mi padre. Hermano, ¿y cómo hemos llegado a ser hijos de Dios? Porque hemos recibido a Cristo, porque hemos creído en Él. Y sobre todas las cosas, como dice el apóstol Juan en ese capítulo 3, versículo 1, por el amor que el Padre nos ha dado, nos ha hecho hijos de Dios. Es su amor, hermano, que se derritió, como dijo alguien, el amor de Cristo se derritió en mi corazón. No podemos comprender este amor, no podemos explicarlo. Lo único que podemos decir es que es un amor eterno. Es el amor de Dios que se manifiesta a su Hijo Jesucristo. El Verbo eterno que vino y sufrió por nosotros. Es un amor que se manifestó a través de Cristo, hermano. El Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros, los hijos de los hombres, pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Es verdad lo que somos, hemos sido, lo que somos ahora, hermano, hemos sido hechos hijos de Dios. Y le voy a decir una cosa, hermano. Eso debe ser algo asombroso para ti, para mí, algo increíble. Todos íbamos camino al infierno, corriendo, hermano, por el precipicio. Y Dios nos escogió, le cogió a ti, te cogió a mí, y te sacó de esa multitud, y te hizo hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Para concluir, hermano, mi pregunta es, ¿estamos respondiendo como hijo de Dios? Revisa tu vida a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Dios te ha mandado y de lo que te pide. ¿Estamos respondiendo como hijos de Dios? Tenemos las marcas que siempre acompañan al nuevo nacimiento: convicción de pecado, fe en Jesús, amor a otro, una vida justa y separada del mundo. ¿Estamos haciendo eso? Inclusive, hermano, es un privilegio tan especial que tenemos, que cuando yo vengo a la casa de Dios tengo que ponerme frente al espejo para ver, primero en el espejo de su palabra, para ver cómo estoy. Y segundo, en el espejo físico, para ver, aún si con mi presencia estoy adornando la gracia que nos ha dado ese Padre. Hasta con eso, hermano. Hermano, nunca nos conformemos hasta que no demos una respuesta satisfactoria a esas preguntas que hicimos. ¿Estoy yo respondiendo a Dios? Yo tengo un problema por la forma de ser, que me cargo fácil. O sea, las cosas me cargan.
Cuando veo cosas como que me cargo, y a veces soy yo el que comete el error, me cargan las cosas. Y a mí me carga cuando son las tanto de la mañana y un hermano no ha venido con disposición para adorar a Dios. Es más, y se sientan ahí y ni le importa adorar a Dios. Yo me pregunto, Dios mío, ¿y son hijos tuyos? Y no lo digo para que nos ofendamos por nada, hermano, es para que recapacitemos. Los hijos responden a los padres. Me gustaba la forma de criar antes, aunque ahora si usted cría de esa manera, nos matan. Usted entraba antes, donde había una reunión de personas y su papá lo veía así, usted no tenía que hacer más nada. Usted se paraba y se devolvía. Y se metía para su rincón. Y teníamos nuestra posición los muchachos. Ahora no, los muchachos se meten con todo. Y hay un respeto grandísimo. Y le hablamos a los padres muchas veces como querramos. ¿Saben una cosa? Que aún siendo creyente, supuestamente creyente, así mismo tratamos a Dios. Le respondemos a Dios de mala manera. No parecemos hijos. Le respondemos de cualquier manera a Dios, hermano, pero somos hijos de Dios. No debe ser así. Y lo que queremos es, hermano, que nosotros reconozcamos ese privilegio tan grande que tenemos para vivir conforme a ese privilegio como hijos de Dios. Los hijos buenos que obedecen, limpian la casa, arreglan su ropa, ayudan a los padres, están atentos a cómo están las cosas, ayudan a que funcione bien el presupuesto. Hacen todas estas cosas, hermano. Y si tú eres un hijo bueno de Dios, o te dices un hijo bueno de Dios, también responde de esa manera en la iglesia. Ven temprano, arregla la iglesia, preocúpate por ella, haz las cosas que debes de hacer, ven con un sentido de adoración, ven con un sentido de humildad, con un sentido decoroso. Y a la casa de tu padre que tú vienes. Y con alegría. A veces me pregunto, ¿y qué te quedaste haciendo en tu casa? Nada. Tú eres un hijo de Dios y te invitamos a su casa. Hermano, no desechemos ese privilegio, por favor. No tiremos ese privilegio por las bordas. Porque la juventud, nosotros somos diferentes. Hermano, el que es diferente a lo que Dios pide es hijo del diablo, no hijo de Dios. Pero estoy vestido de evangélico, aunque te vista de seda, la mona se queda. Los hijos de Dios andamos como hijos de luz y actuamos. Y tenemos ese privilegio, hermano. Tenemos ese privilegio. Tú tienes ese privilegio. Tú eres un hijo de Dios. Andemos como debe andar un hijo de Dios. ¿Y es lo que están sin Dios aquí? ¿Qué quieren? ¿Desea ser hijo de Dios? Entonces recibe a ese Cristo como Salvador y cree en Él como entre tu corazón, como hemos explicado. Porque dice la palabra de Dios, a todos los que le recibieron, los que creen en Él, le dio la potestad, el derecho, el privilegio de ser hijo de Dios. ¿Tú quieres ese privilegio? Bueno, entrégate al Señor hoy. Y ven a la familia de la fe. Y ven a la familia de la fe. Hermano, que Dios nos ayude a aprovechar y disfrutar y gozar de ese privilegio. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tus verdades. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Te pedimos, oh Dios, que tú nos bendiga. Que tú nos ayudes, Señor, a comportarnos como hijos tuyos que somos. A darte el privilegio que te corresponde, Señor. A darte el honor que te corresponde como Padre. Tú nos has llamado, tú nos has hecho creer, tú nos has santificado y nos has bendecido. Ayúdanos a vivir como tales, Señor. Ayúdanos a gozarnos en tu casa, Padre. El mayor privilegio que tenemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.